Buen día, glorioso día, hermoso día de sol y hermoso día para estar en la casa de Dios, recordando, como hicimos, lo que Él hizo por nosotros. En esta mañana yo quiero traerte una pregunta que le hizo el Señor Jesús a dos hermanos nuestros, a dos cristianos, dos hijos de Dios. Pero primero quería preguntarte a vos, ¿el cristiano puede estar triste en la vida? ¿Podemos estar tristes? ¿Qué te parece? ¿Afligidos? Sí, claro. Si Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo van a tener aflicción. En el mundo va a pasar esto. El mundo es cruel realmente. Y no hablemos de estrés, ¿no? Todo nos estresa. Trabajar nos estresa, estudiar nos estresa, pero eso es lo de menos. Después tenemos problemas grandes, problemas de salud, problemas familiares. Hermanos, en esta congregación estamos orando por un montón de problemas de hermanos que están enfermos, de hermanos que necesitan un mejor trabajo, una mejor condición económica, de hermanos que necesitan una casa, necesidades básicas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preocupados, afligidos? Y te diría más. Tengo un palito acá que me toca la panza y como estoy más panzón, ¿viste? O sea, me hace cosquillas, perdón, ¿eh? En esta iglesia hay todos esos temas, estamos orando por todos esos temas. Así que es la condición humana que pasemos tiempos de tristeza. Te habrá pasado, te está pasando. Y Jesús a esos hermanos que estaban tristes les hace una pregunta. Y vamos a ir ahí a Lucas 24. Vamos a hablar un poquito del contexto de lo que estaba pasando acá. El Señor había resucitado, como había dicho, al tercer día. Y unas mujeres habían preparado ungüentos para ir a ungir el cuerpo del Señor. Una pregunta que me hago, ¿qué hacían ahí, no? Si Cristo les dijo, al tercer día resucito, y ellas iban a ungir un cadáver que seguía muerto. Pero bueno, estas mujeres van, con gran amor habían preparado esos ungüentos, iban a ungir a su Señor, una costumbre judía. Y van a la mañana del día domingo, la madrugada, y dice que no encuentran el cuerpo. Y están preocupadas, temerosas, y aparecen dos ángeles, y tenían miedo, imagínate, te aparecen dos ángeles, bueno, que le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado, no está aquí, no está acá, por eso no lo ven. Ha resucitado como Él les había dicho que iba a ser. Saben, yo busqué en la Biblia cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos esta frase más o menos. Miren, yo voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a ser juzgado injustamente, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Saben cuántas veces dijo esto? Mínimo 10 veces. ¿Por qué buscan entre los muertos al que viven? ¿Se acuerdan lo que les dijo Él? Que iba a resucitar. Hoy es el día, no está acá. Ha resucitado. Y aquellas mujeres de gozo van corriendo entonces a comunicarle esto a los apóstoles que estaban reunidos y también entristecidos porque todo parecía un fracaso. Y dice Lucas 24, 9, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas. ¿A quién? A los 11 apóstoles, ya Judas no estaba, y a todos los demás. No solo era el grupo de los 12, acordate, discípulos, sino que también había otro grupo, no tan íntimo, que seguía, que escuchaba al Señor y que seguía al Señor. Así que ellas van a decirle esto. El versículo 12 dice, el 11 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, no las creían. Pero levantándose el apóstol Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Y se fue a su casa. ¿Te imaginas cómo se fue a su casa, no? Y se fue a su casa maravillándose.
pensando de lo que había acontecido, lo que había sucedido. Y es ahí donde seguimos leyendo el versículo 13, dice, y he aquí 2 de ellos. No eran 2 que no conocían a Cristo, no eran 2 del mundo, eran 2 del grupo de Jesús, de estos otros que no eran parte de los 12, pero que seguían a Jesús. Eran 2 hermanos nuestros en la fe. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mirá qué hermoso pasaje este, para subrayar en la Biblia y en la vida, Jesús mismo se acercó. Estaban tristes. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó y se puso en el camino y caminaba con ellos, pero ellos no se daban cuenta, dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermano, y como dije antes, yo sé que vos estás acá y venís con tu carga de enfermedad, y venís con tus cargas de problemas económicos, y venís con tus cargas de problemas familiares, emocionales, venís sufriendo y quebrado. Pero yo quiero decirte una cosa que es promesa de Dios. Vos no estás caminando solo en la vida. Jesús se acerca y está caminando al lado tuyo. El tema es que muchas veces no lo vemos, pero Jesús está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Estaré con ustedes hasta el fin. Palabra y promesa de Dios, no de hombre. Y porque es de Dios, Él la cumple. Él está caminando al lado nuestro. Gloria a Dios por esto. Pero fíjate, dice así la palabra, seguimos leyendo. Él caminaba con ellos, versículo 17, y les dijo, ¿qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Y acá viene la pregunta y viene el tema de esta mañana. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están conversando estas cosas? ¿Por qué están tristes en el camino? Y vamos a ver rápidamente 3 razones que el Señor va a sacar a flote. 3 cosas por las cuales ellos estaban tristes. En primer lugar, vamos a leer ahí, versículo 18, dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿sos vos el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que han sucedido? ¿No te enteraste que crucificaron a uno que llamaban el rey de los judíos? ¿No sabés que mataron a Jesús? Dice, entonces él les dijo, sabiendo todo, ¿no? Pero haciéndolos pensar, haciéndolos reflexionar, a ver de qué están hablando. Y estamos hablando de un fracaso. Estamos hablando de nuestro maestro que murió y punto. Estamos hablando de que esto es de una decepción terrible, de una gran frustración. A ver, ¿de qué cosas? ¿Qué cosas pasaron en Jerusalén? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras, que hizo milagros, que levantó muertos, que sanó leprosos, que dio de comer a 5.000, a 4.000. De eso estamos hablando. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y fíjate cómo termina la frase, y le crucificaron. ¿Y qué hay ahí en tu Biblia después de crucificaron? Un punto. No hablan de resurrección. Vas a ver que más adelante ellos dicen, sabemos que unas mujeres fueron al sepulcro y dijeron, sabemos que el apóstol Pedro fue al sepulcro y nos dijo que había resucitado. Pero ellos no hablan de resurrección. ¿Cómo le crucificaron? Punto. Ahora, ¿por qué estaban tristes? Acá viene la razón en el versículo 21. Por tener falsas expectativas. Mirá, dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos están diciendo, Jesús Nazareno, milagroso, nuestro maestro, nuestro líder, aquel que cuando entraba a Jerusalén le echaban mantos y palmas,
y cantaban alabanzas y lo hicieron entrar en un pollino de asnas, ¿sabes? Así entraban los reyes. Cuando venían de las victorias a las ciudades, entraban así. O sea, para ellos estaba entrando en Jerusalén el libertador de Israel. Nosotros esperábamos que liberara a Israel. Nosotros esperábamos que levantara a un país, a Israel. Esperábamos que nos libere de la opresión romana, que nos bendiga económicamente y políticamente. Pero eso es una falsa expectativa, ¿o no? ¿A eso vino Cristo? ¿Vino a levantar países? ¿Vino a enriquecernos económicamente? ¿Vino a sanar a sanar de enfermedades a toda la humanidad? Decime, ¿no nos enfermamos? Aún el hermano más espiritual que vos conozcas no se enferma. Falsas expectativas. Tenían falsas expectativas respecto de lo que iba a ser Jesús, de Dios. Y hermanos, esto nos entristece cuando creemos que Dios, o nos vendieron y nos las creímos, que Dios tiene que hacer tales cosas, cuando esas cosas no ocurren, porque Él no dijo que vino a eso, sino que Él vino a salvar, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él vino a algo mayor que a sanar, que a prosperar, que a levantar un país económicamente, a liberarlo de las opresiones. Él vino a salvar de la condenación eterna. Y si en esta mañana hay alguien acá que viene por primera vez y viene con su enfermedad, mirá, vamos a orar por vos. Y en su voluntad Dios puede sanarte. Pero eso no es el propósito por lo cual vino Jesús a la tierra. Jesús vino a salvar tu alma. Vos sos un ser eterno, que aunque tu cuerpo se muera, vas a vivir eternamente. Y el tema es que como sos pecador, vas a vivir en el infierno, en una condenación eterna. Lo que estás sufriendo no es nada al lado de lo que va a venir, si no aceptás a Cristo como Salvador. Porque Él vino a eso, no vino a prosperar a una nación, a una persona. Falsas expectativas. Entonces, cuando tu falsa expectativa se encuentra con la realidad, ¿qué viene ahí? El fracaso. ¿Pero cómo? Si el pastor oró por mí. Vos sabés que yo me encuentro con un montón de hermanos que vienen a esta iglesia de otras denominaciones y dicen, pero si el pastor oró por mí, como si que el pastor ora por vos y a partir de ahí todo cambia. Te sanás, te levantás, estás sano, tus hijos te aman, te aumentan el sueldo, te regalan un auto. No es así, no funciona así. Cristo no vino a eso, vino a salvar tu alma, tu eternidad, porque vos sos un ser eterno. ¿De qué sirve si sos el hombre más sano de la tierra? Un día, aún sano, vas a morir también. Y vas a ser condenado eternamente. Jesús no vino a sanarte, vino a salvarte, a salvarte, a salvarte. Ahora, hay muchos que predican esto, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Vengan a la iglesia que el Señor los va a sanar y a prosperar. Paren de sufrir, vengan a la iglesia que el Señor los va a sanar y a prosperar. Hermano, el Señor no está comprometido ni en sanarte ni en prosperarte. En su bondad y en su poder, Él puede hacerlo. Y en su soberanía, Él va a decidir si lo hace o no lo hace. Pero no hay ningún contrato que Él haya firmado, no dice la palabra que Él vino a sanar, Él vino a salvar, que es mucho más grande. ¿De qué sirve si sos dueño de todo el mundo y perdés tu alma? ¿De qué sirve si sos el hombre más sano de la tierra y perdés tu alma? Él vino a eso, a hacer algo que nadie puede hacer. Algún médico te puede ayudar, algún amigo te puede encontrar un trabajo. Esas cosas quizás puedan tener una solución de tipo humano, pero Él vino a solucionar algo que no tiene solución humana. Vino a tratar con el pecado y a terminar con él en tu vida. A quitarte, a librarte de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él vino a salvar. Así que cuando tu expectativa de que Dios me tiene que sanar, ¿cómo me enfermo? ¿Cómo me pasa esto a mí? ¿No? ¿Cómo me pasa esto?
Dice la Biblia en Eclesiastés que hay justos que les pasa como a pecadores y a pecadores que les pasa como a justos. En la vida no va a pasar lo mismo que le pasa al mundo. La gran diferencia es que Él camina con nosotros. Él, si quiere, tenés que orar por tu enfermedad. No estamos diciendo que no ores. Tenés que orar por tu enfermedad. Tenés que orar por tu trabajo. Y tenés que hacerlo con fe. Tenés que orar viéndote sano. Ahora, en su gracia, Él te va a sanar. Pero no está obligado. No está obligado. Sin embargo, se predica un evangelio que habla de que sí, el Señor te tiene que sanar sí o sí. Te declaran sano. A mi suegro, yo te conté varias veces, vino un pastor de una denominación, estaba enfermo y vino a clamar por él y lo declaró sano. Lo declaró sano. 3 días después de eso falleció. Falsas expectativas. Y cuando hay falsas expectativas, creyendo que Dios tiene que hacer algo que no está obligado a hacerlo, nosotros nos entristecemos. Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo no me sana? ¿Cómo no me da trabajo? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo? Y le echamos culpas a Dios de un montón de cosas que hacemos mal nosotros y recibimos en nuestra vida eso malo que sembramos, esa mala decisión, esa mala decisión que hemos tomado. Pega en nosotros de mala manera y le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo tengo este problema familiar? Y yo hice un desastre con mi familia, pero ¿cómo tengo este problema familiar? Falsas expectativas. Mirá, dice Efesios capítulo 4, un pasaje conocido. Dice que Dios subió a los cielos, el Señor Jesús 4:11, constituyó a unos apóstoles, bueno, ya sabemos, pastores, maestros, dice, a fin de equipar a los santos para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro. ¿Para qué? Versículo 14, mirá. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por trucos de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta que en este pasaje hay doctrina y viento de doctrina? Entonces ¿para qué están los maestros que enseñan la palabra, los pastores? ¿Para qué estamos? Para que todos maduremos y entendamos cuál es la verdad bíblica y no tengas una falsa expectativa, para que seas un cristiano maduro y no te lleve puesto en vientos de doctrina. Viene el carismatismo y me lleva puesto. Para acá viene el carismatismo y en sentido contrario viene el calvinismo y me lleva para allá. Vientos de doctrina que tienen apariencia de doctrina, pero no lo son. Hay doctrina y hay viento de doctrina. Y tu desafío, hermano, y mi desafío como pastor, es que conozcas la verdad de Dios y no estés esperando cosas que no van a suceder, falsas expectativas. ¿Cuántos cristianos han llegado a esta iglesia con esa sensación de fracaso? Pero si el pastor me oró, pero si a mí me dijeron, pero si yo entregué a mi hijo al Señor, ¿cómo ahora está en la droga? Falsas expectativas. Dios nos hizo en libertad, Dios te quiere ayudar, Dios puede sanarte, Dios puede prosperarte, quieres que tengas bendición en tu vida. Claro que sí. Vos tenés que ser un hijo obediente. Y en cuanto a la sanidad, si Él lo quiere en su soberanía y en su poder, Él te sana, Él te prospera. Mirá, dice Gálatas capítulo 1, hablando de este tema, de predicar otra cosa, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículo 6, ahí había judaizantes, hermanos que querían obligar a los otros a que se convertían a Cristo, a que sigan la ley, guarden la ley. Y dice el apóstol Pablo escribiendo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, modificar, cambiar, trastornar, ¿sí? Pervertir el evangelio de Cristo. O sea, hay un evangelio y hay otro evangelio que es estratagemas de hombre, que es un invento humano.
No dice eso la Biblia. El Evangelio habla de la culpabilidad humana, de que sos un pecador, que ese es tu gran problema. Y por eso vino un Salvador a salvarte de tu gran problema, que es el problema del pecado. Ibas a ser ajusticiado por tu pecado, por un juez justo que es Dios. Y no podías salvarte vos mismo. Por eso vino Cristo. Por eso nació en Belén. Por eso murió en la cruz. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, vida eterna. Ese es el Evangelio, a grandes rasgos. Pero parece que hay otros que predican otro evangelio. Y dice el apóstol, no es que haya otro evangelio, versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, ¿por qué estamos tristes en el camino? Porque tenemos falsas expectativas. ¿Qué decían ellos? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Bueno, no, equivocado. Jesús podía haber dicho, yo nunca dije eso. Yo no vine a liberar a Israel, vine a salvar al mundo, que es mucho más que Israel. En Israel, en Abraham y en la descendencia de Abraham, de la cual viene Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra por la obra de la cruz. Y porque vos aceptes esa obra en tu vida, ahí van a ser benditas tu vida y todas las naciones de la tierra. Pero yo no vine a salvar a Israel. Pero nosotros esperábamos. Hermano, hay que leer la Biblia y tener, no falsas expectativas, conocer la verdad de Dios. Conocer la verdad de Dios. Eso te va a entristecer. Ellos estaban tristes porque esperaban otra cosa. Se equivocaron. En segundo lugar, ¿por qué estaban tristes? Seguimos leyendo y dice el versículo 22 de Lucas 24, que es nuestro pasaje, dice, nosotros esperábamos que él redimiera a Israel. El 21 dice, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día y no pasó nada. ¿Te das cuenta cómo están diciendo? Hace tercer día que fue crucificado. ¿Y qué no pasó nada? Pero mirá cómo sigue ahora. Es increíble lo que dicen, ¿no? Porque dicen, es el tercer día y no pasó nada. Pero mirá lo que van a decir ahora. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro cuando era de madrugada. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. O sea, no pasó nada. Pero bueno, vinieron unas mujeres diciendo que fueron al sepulcro y no encontraron a Jesús. Pero también hubo dos ángeles que se presentaron y dijeron, ¿por qué buscan a Jesús acá? Él ha resucitado. Quienes dijeron que Él vive. Pero dice el 24, y también fueron algunos de los nuestros. ¿Sabéis quién fue? El apóstol Pedro, el que era el líder del grupo, el líder espiritual de ese grupo. El que va a ser luego el primer pastor de la iglesia, nada más ni nada menos, no fue cualquiera, fue el apóstol Pedro al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Para creer qué? Lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué estamos tristes en el camino? Porque tenemos falsas expectativas respecto de Dios y de la iglesia. La iglesia me tiene que ayudar económicamente, la iglesia tiene que volver a mis hijos al camino. La iglesia, ¿viste? La iglesia es la solución a todos tus problemas. Bueno, perdón, quiero decirte que no es así. Que vamos a orar por vos, que te amamos, que vas a encontrar una comunidad de amor, de contención, que acá vas a ser edificado y enseñado y vas a crecer y vas a madurar y vas a tener herramientas para pelear afuera. ¿Sí? La iglesia va a ponerse al lado tuyo para discipularte, para ayudarte, para aconsejarte. ¿Sabes? Esta es una función vital de los líderes de la iglesia, el aconsejamiento, que no se encuentra en los psicólogos porque es sabiduría de lo alto, palabra de Dios. ¿Sí? Para resolver problemas de tu vida. La iglesia tiene todas esas herramientas. Es maravillosa. Alabo a Dios por la iglesia. Gloria a Dios por tener una iglesia. ¿Qué haríamos sin iglesia, hermano? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? Alabado sea el Señor.
Pero la iglesia no puede sanarte. Ojalá pudiera sanarte. Vamos a clamar a Dios para que seas sano. La iglesia no puede encontrar tu trabajo. Vamos a clamar a Dios para que encuentres un trabajo. Y acá muchos hermanos podrían levantar la mano y decir, la iglesia oró por mí y hoy tengo trabajo. La iglesia oró por mí y Dios me sanó. Muchos pueden decir eso. ¿Amén? ¿O no? ¿Es verdad lo que digo? Claro que sí. Yo lo puedo decir. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir, llevé este tema de oración a la iglesia oró por mí, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Alabado sea el Señor. Pero el que hace las cosas es Él. Nosotros solamente nos ponemos en medio y clamamos a Dios como intercesores. Pero lamentablemente yo no puedo imponer mis manos en vos y sanarte. Porque es lo primero que haría, no dormiría si pudiera hacer eso. Me pondría en las puertas de los hospitales para sanar a todos los enfermos. Pero no tengo ese poder lo tenía el Señor Jesús y los apóstoles. Y ya está. Es un don que no está vigente. Entonces no nos engañemos, no tengamos falsas expectativas. Ahora, la otra cosa por la cual podemos estar tristes en el camino, ¿sabes qué es? La falta de fe. Vinieron las mujeres y le dijeron, sí, es el tercer día y no pasó nada. Pero vinieron las mujeres y no dijeron, no creyeron. Además hubo visión de ángeles, no creyeron. Además fue el apóstol Pedro en persona y vio que había resucitado, tampoco le creyeron. Entonces el Señor dice, insensatos y tardos de corazón para creer. Eso es falta de fe. Mirá, hermano, cuando uno tiene fe es optimista. ¿Sabes por qué? Porque la definición de fe es la certeza de las cosas, ¿qué dice? La certeza de las cosas que se esperan. Eso, ¿sabes cómo se llama? Esperanza. Es algo que no tengo, es algo que va a venir, es algo que está delante, es algo que no tengo ahora, que no veo ahora. Es algo bueno que va a venir. Tengo certeza de algo que va a pasar, pero no está pasando en el presente, está en el futuro, está delante. Y como está delante, lo sigo esperando porque está delante. Eso se llama esperanza. Y cuando uno tiene esperanza, es optimista, porque está esperando que suceda algo bueno en su vida. Y cuando uno es optimista, está alegre. Y cuando estás alegre, eso impacta tu ánimo. Sos una persona que tiene el ánimo alto. ¿Te das cuenta? La fe produce esto. La fe te hace optimista, alegra tu corazón. ¿Por qué están tristes en ese camino? Porque no creen. Tardos para creer. Tardos de corazón para creer. Ni a las mujeres, ni a los ángeles, ni al apóstol. Pero lo peor de todo, y acá quiero hacer un punto, no le creyeron a la Biblia. Mirá lo que dice el Señor, esto es muy bueno. Dice, oh insensatos, versículo 25, y tardos de corazón para creer. No dice lo que las mujeres dijeron. No dice las visiones y los sueños. No dice. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Todo lo que los profetas dijeron. Lo que está escrito. ¿Qué estaba escrito hasta ahí? Los profetas. Desde Génesis hasta los profetas. ¿Sí? El Antiguo Testamento está escrito hasta ahí. Nada más. Y ustedes no creyeron no al testimonio de los hombres, no a las visiones de ángeles, no creyeron la palabra de Dios. Eso es falta de fe. Fe en la palabra. Nuestra fe no es una fe hueca, no es una fe ciega, es una fe que no tiene basamento en los testimonios de los hombres. Hay cultos que son una hora de alabanza y una hora de testimonios de los hermanos. Es hermoso escuchar el testimonio de los hermanos. Nosotros nos gozamos. Reunión de acción de gracia dura 3 horas y media de testimonio de hermanos. Lo hacemos una vez al año. Pero nuestros cultos tienen que tener alabanza y palabra de Dios, Biblia, porque nuestra fe no está basada en el testimonio de los hermanos. Nuestra fe no está basada, tuve una revelación, una visión. No, querido, todo está escrito, todo está escrito. No me venga con que la Biblia se sigue escribiendo, ya está, tengo una visión nueva, Dios me dijo a mí, entonces después de Apocalipsis agrega esto, anotá Walter, Dios me dijo a mí, no,
El canon está cerrado. La Biblia está cerrada, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. No creemos, ni nos apoyamos, no confiamos en sueños, revelaciones, ni testimonios de hermanos. Nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios, solamente en la palabra de Dios. Y este es el reproche que le hace el Señor a ellos. Tardos para creer en los que los profetas han dicho. ¿Es importante lo que las mujeres dijeron? Sí, porque fueron testigos. ¿Es importante la visión de los ángeles? Sí. ¿Es importante lo que Pedro viene y cuenta? Claro que sí. Pero hay un problema. Esto está escrito hace años que iba a suceder. Y ustedes no creyeron que al tercer día iba a resucitar. Se lo dije 10 veces en vida y venía escrito por los profetas. Y ustedes no lo creyeron. ¿Por qué a veces estamos tristes, hermanos, en la vida? Porque tenemos falsas expectativas. Porque no tenemos fe. No vivimos una vida de fe. Y dice la palabra, lo que no es de fe es pecado. Tenemos que aumentar nuestra fe, levantar la vista, agarrarnos de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y confiar en ella. No creyeron lo que estaba escrito. Y por último, la tercera razón de por qué están tristes, seguimos leyendo, y dice el versículo 26, les pregunta el Señor Jesús, ¿acaso no era necesario, esto se lo dije 10 veces, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, resucitara y fuera su gloria? Y comenzando desde Génesis, mirá el estudio bíblico que va a hacer el Señor Jesús. ¿Cómo me hubiera gustado estar en ese estudio bíblico, no? ¿Quién lo da? ¿Un enseñador? No, lo da el mismo Dios, el mismo del Señor Jesús. Da un estudio bíblico. ¿Cómo me gustaría hojear esos apuntes? Dice, comenzando desde Génesis y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Un estudio bíblico que el tema era Jesús en las escrituras. ¿Quién lo daba? El mismo Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Falta de fe, pero también sabes que le faltaba, ¿qué faltaba? Biblia. Y el Señor Jesús hace un estudio bíblico. Y mirá cómo sigue el relato. Dice, llegaron, versículo 28, a la aldea donde iban 11 kilómetros. Imagínate 11 kilómetros hablando el Señor. Qué hermosa noche, ¿no? Dice, llegaron a la aldea donde iban e hizo que como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, estaban sorprendidos, golpeados por la palabra de Dios. Quédate con nosotros porque ya se oscurece y el día está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, cuando partió el pan, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y mirá lo que dice el versículo 32 para subrayar, ¿no? Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos ardía las Escrituras? ¿Sabes qué le faltaba a estos hombres? Biblia. ¿Y por qué estamos tristes tantas veces en nuestra vida? Porque falta lectura de la palabra de Dios, abrevar en este río de agua bendita, cristalina, fresca, que renueva, que sacia la sed. Yo te puedo contar mi experiencia, pero vos seguro que tenés la tuya. Yo miro televisión, ya te dije, y lo que me gusta mirar en la televisión son los noticieros. Y a veces le dedico más tiempo que el que tengo que dedicarle a mirar los noticieros. ¿Y sabés cómo termino? Así termino. Hecho bolsa termino. Mala noticia, me termino preocupado por el dólar, por la inflación, qué va a pasar mañana, este loco va a hablar todo angustia, preocupación. Ahora te cuento la otra experiencia, cuando cierro la puerta de mi cuarto y leo la palabra de Dios, mi corazón arde
Mi corazón arde, se calienta. Y en vez de desánimo, ¿sabes qué tengo? Ánimo. Ánimo. A leer la palabra de Dios. Preparando este mensaje el otro día, me emocioné y decía, qué hermoso, qué clara es tu palabra. Y qué verdades profundas que llenan. Lo otro me vacía. Instagram, Facebook, WhatsApp, X, no sé, el pajarito, no sé por qué no tengo, pero todo eso vacía. Esto llena. Esto hace arder tu corazón. ¿Cuánto hace que tu corazón no arde en tu casa? ¿Cuánto hace que tu corazón no arde? Mira, hay dos verbos ahí en el versículo 32. Dice, habla del verbo hablar y habla del verbo abrir. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la Biblia? Sí, claro, ardía nuestro corazón. Dos verbos. Uno es hablar. Dios promete hablarte. Él se pone a tu lado físicamente, no, ya no, pero te dejó el Espíritu Santo. Y Él te va a hablar por el Espíritu Santo. Pero hay otro verbo, eso es lo que hace Dios, para que arda tu corazón. Pero hay otro verbo que tenés que hacer vos. ¿Sabés cuál es? Abrir la Biblia. Él la abrió ahí físicamente, eso lo tenés que hacer vos. Vos tenés que abrir la palabra de Dios y ponerte en contacto con ella. Y Él te promete que te va a hablar en el camino. ¿Sabés? Estamos tristes en el camino porque tenemos falsas expectativas de lo que es Dios y lo que tiene que hacer. No lo conocemos. Estamos tristes en el camino porque nos falta fe, esperanza. Estamos tristes en el camino porque nos falta Biblia. La Biblia tiene un poder benéfico terrible. Termino con esto, Salmo 19, que habla de la palabra de Dios. Salmo 19, solamente lo voy a leer, no quiero profundizar en esto. Dice el versículo 7, y lo voy a leer así. La Biblia, Salmo 19, 7, es perfecta que convierte el alma. ¿Quién te convirtió? ¿Quién te hizo un hijo de Dios? ¿Qué golpeó tu corazón y te postró hasta que pediste perdón por tus pecados y viniste a Cristo y le dijiste, Señor, sálvame? ¿Qué fue? ¿La palabra del predicador? No, fue la palabra de Dios. La Biblia convierte el alma. Algo que nadie puede hacer. En segundo lugar, la Biblia, versículo 7, hace sabio al sencillo. Vaya que si necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones, correctas decisiones. Bueno, ¿querés ser sabio? Lee la palabra de Dios. Sabiduría divina vas a tener. Versículo 8. La Biblia es pura que alumbra los ojos. Y termino con esto. Versículo 8 también. La Biblia es recta que alegra el corazón. ¿Te das cuenta por qué te digo que por qué a veces estamos tristes en el camino? Porque estamos llenos de pantallas y de lo que el mundo nos da, Gran Hermano y no sé cuántas cosas, que lo único que hacen es vaciarte. Y lo único que va a hacer arder tu corazón es la palabra de Dios. La Biblia es pura, alumbra los ojos. La Biblia es recta, alegra el corazón. ¿Por qué estamos tristes? Quizás porque tengamos falsas expectativas, porque nos falte fe, pero también porque nos falta la palabra de Dios. Mira, esta historia que comienza con dos hermanos tristes, termina con dos hermanos gozosos. Terminamos leyendo esto, porque cuando llega Cristo y habla, como les habló a ellos, y yo espero que te hable a vos también esta mañana, las cosas cambian. Las cosas cambian. Mirá cómo terminan estos hermanos. Estaban caminando tristes en el camino, diciendo, mirá, el Señor murió. Y no hablaban de resurrección. No había esperanza. Todo era oscuro. Todo era negro. Pero mirá cómo termina el pasaje. Dice versículo 33. Y levantándose en la misma hora, habían caminado 11 kilómetros. Era de noche. Los volvieron a caminar. Estaban tan ardientes, tan encendido fuego por lo que había pasado,
que quisieron volver a contárselo a los apóstoles, a los otros hermanos. Cristo resucitó, estuvo con nosotros, partió el pan, nos hizo un estudio bíblico, nos dejó con el corazón ardiendo. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaban, ahora sí, ellos dos, contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. ¿Cómo termina esta historia? Dos que caminaban tristes, con una pregunta: ¿por qué están tristes? Es que tienen falsas expectativas. Nosotros esperábamos, bueno, no dije eso yo. Es que le falta fe en la palabra de Dios. Es que le falta conocimiento bíblico. Si conocieran lo que yo dije en los profetas y creyeran con fe en eso, no estarían tristes. Hermano, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Quizás algunas de estas razones están en tu vida. Yo te pido que las repases, porque todo puede cambiar. Que Jesús en esta mañana se haya puesto al lado tuyo para caminar con vos en el camino, para revelarte estas cosas y para que de estar triste pases a estar gozosos. Dice una canción, la 68, muy viejita, en el camino que estamos transitando. Dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él nos guiará. A su lado, a mi lado estará. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará. Su palabra eterna es: Él hará algo nuevo hoy. Y yo digo amén. Que Él haga algo nuevo en tu vida. Que Él haya hablado a tu corazón. ¿Por qué estás triste? Es la pregunta de Dios. ¿Por qué estás triste? Es que yo pensaba. No es así. ¿Por qué estás triste? Es que oro sin fe, vivo sin fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay gran bendición en abrir la palabra. Es la que hace arder tu corazón. ¿Por qué estás triste? Porque a tu vida le falta Biblia. Le falta Biblia, palabra de Dios. Que Dios nos bendiga.